Hay un texto precioso en las Escrituras que se encuentra en la carta que Pablo escribe a los Romanos en su capítulo 10, versículo 14 y 15. Pablo cita el libro del profeta Isaías en esta porción de las Escrituras, y esto es lo que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, hemos estado estudiando este concepto del discipulado. Hemos estado ya considerando que estas enseñanzas no tienen como propósito guiar a esta congregación, a esta iglesia local, a establecer algún tipo de programa formal de discipulado. Más bien hemos dicho que tenemos que entender a la luz de las Sagradas Escrituras que el discipulado es un privilegio y responsabilidad de todo cristiano. El discipulado es algo que debería de formar parte de nuestra vida como creyentes. El discipulado es algo que nosotros deberíamos de buscar constantemente, no solo recibir, pero impartir. El discipulado es la forma en la que se nos ha ordenado que podamos crecer como hijos de Dios, hermanos. Y en este discipulado, entonces, es importante que entendamos aspectos prácticos. Para poder discipularnos unos a otros no necesitamos programas formales. Necesitamos simplemente reconocer y entender lo que la Escritura nos enseña al respecto. Reconocer y entender las necesidades que como cristianos tenemos y por consecuencia nuestros hermanos también tienen. Reconocer y entender estas cosas es lo que nos va a ayudar, hermanos, a ser diligentes en esta preciosa labor, hermanos. Hemos dicho también que para discipular no se requiere tener un profundo conocimiento teológico. Es importante que crezcamos en ese conocimiento, es importante que vayamos avanzando, que vayamos prosperando, pero no es un requisito esencial que ustedes y yo tengamos estudios de seminario para que podamos llevar a cabo esta labor como cristianos, hermanos. Y hemos hablado ya de diversos aspectos del discipulado de manera muy práctica, hermanos. Hemos mencionado y señalado diversos temas, diversas formas, contextos en los que nosotros, ustedes y yo, deberíamos de efectuar esta preciosa labor, hermanos. Hemos considerado ya la importancia de la oración, la lectura de las Escrituras en el discipulado, ayudar a hermanos a crecer en su lectura bíblica, en su forma de entender, de escudriñar la palabra del Señor. Hemos hablado de la importancia de ayudarlos a crecer en su vida de oración y nosotros mismos crecer en ello. Hemos hablado de la importancia práctica de hacer uso de buenos libros para poder estudiar junto con otros hermanos alguna doctrina en particular, algún tema en particular que se encuentra contenido en las Sagradas Escrituras, pero que se profundiza por algunos autores maestros que el Espíritu Santo ha establecido a través de la historia en el ámbito de nuestra iglesia, hermanos. Hemos hablado de esas cosas prácticas. Y la última ocasión en la que hablamos acerca de este curso tenía que ver con la importancia de motivar en aquellos hermanos a quienes discipulamos un celo santo por el evangelismo, una pasión por el evangelismo. Hablamos de eso la última ocasión y procuramos hacer aquí una especie de aclaración para purgar nuestras mentes, particularmente en el contexto de esta iglesia local, de lo que deberíamos de entender por evangelismo. Porque dado nuestro contexto, a menudo podemos pensar que evangelizar simplemente está limitado a participar en algunos de los diversos ministerios que esta iglesia local ha ido desarrollando. Pero eso, aunque es evangelizar, no es evangelismo en sí mismo. Es un medio, es una forma a través de la cual esta iglesia establece ámbitos para que los miembros de esta iglesia puedan cumplir con esa labor, puedan llevar a cabo esa labor. Pero si limitamos evangelismo a esas labores ministeriales, digámoslo así, formales, que esta iglesia ha establecido,
estaríamos dejando fuera a muchos hermanos que providencialmente no pueden integrarse a alguno de esos ministerios, hermanos. Eso es un medio para alcanzar un fin, que es proclamar el evangelio. Pero hay muchos otros medios, hermanos. Y hablamos de evangelismo no solamente en el ámbito de participar o involucrarnos o alistarnos en alguno de esos ministerios formales. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de lo que tenemos que hacer día tras día cada uno de nosotros, de lo que hace la ama de casa con sus hijos, compartiendo el evangelio, instruyendo el evangelio, de lo que hace la hermana viuda o que está en una etapa ya de su vida mayor, pero lo que ella puede hacer con sus vecinos, con aquel hombre que le vende el mercado, el súper. Lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, y debemos hacer todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, compartir el glorioso evangelio. Y eso es de lo que estábamos hablando en la ocasión anterior. La importancia de abordar este tema en el discipulado, de motivar a aquellos hermanos a quienes estamos discipulando a ser evangelistas, conforme a sus dones y talentos, conforme a su contexto, pero a cultivar esa pasión porque predicar a Cristo y a este crucificado, hermanos. Eso es de lo que estábamos hablando en cuanto a motivar el evangelismo en el discipulado. Pero la otra parte de esta lección que no pudimos concluir, hermanos, aborda no solamente el motivar el evangelismo, pero motivar algo más que a menudo pasamos por alto, algo más que a menudo descuidamos, algo más en lo que rara vez quizá llegamos a pensar: motivar las misiones. Este es un tema también importante en el discipulado, hermanos. A menudo pensamos en discipulado y pensamos en instruir a los cristianos en el tema del cortejo, por ejemplo, en el tema del matrimonio, ¿no?, en el tema de la profesión, el oficio, la crianza, en el tema de la administración de los recursos económicos, las finanzas. Pero ¿por qué no darle un lugar importante al tema de las misiones, hermanos? Y dicho sea de paso, esto me redargulló también, porque creo que a menudo no pienso en misiones como un tema que puedo abordar para discipular a otro hermano a fin de que crezca en la fe. Es importante que consideremos también esto en este curso, entonces, que no desechemos este aspecto que es tan relevante. Por eso leíamos Romanos 10. Porque la palabra del Señor nos instruye y nos enseña acerca de la gloria y la belleza que hay en proclamar las buenas nuevas, no solo en nuestro ámbito local, sino en las diversas partes de este mundo creado. Así que quiero dar 4 razones, basándonos otra vez en este material que estamos empleando de 9 marcas, por las cuales deberíamos motivar las misiones en el discipulado, hermanos. Y quiero que las consideremos juntos. 4 razones. La primera razón: las misiones, hermanos, no son algo opcional en las Sagradas Escrituras. Hay muchas cosas en la vida cristiana en las que uno puede elegir hacer o no hacer sin afectar nuestro discipulado, nuestra vida cristiana. Por ejemplo, uno puede elegir participar con el grupo de hermanos que nos ayudan en la adoración, según sus dones y talentos. O puede elegir no participar y eso no va a afectar necesariamente su vida. Algunos pueden elegir ayudar en el ámbito o en el ministerio de audio, digámoslo así. Y eso no va a afectar, no va a impactar tampoco de alguna u otra manera en su vida espiritual. Si lo hace, le va a ayudar. Si no lo hace, no es que es indispensable para que pueda crecer espiritualmente. Estas cosas son importantes, ciertamente. No estamos diciendo que lo que hacen nuestros hermanos en la música, en el audio, en el video, no son importantes. Son cosas relevantes, son cosas útiles, son cosas necesarias. Son cosas que nos ayudan a adorar de una mejor manera a nuestro Dios. Pero son opcionales. Está condicionado al hecho de que tengamos quizá la capacidad, el conocimiento, las cualidades para ayudar en estos ministerios.
no se espera que cada uno de nosotros nos involucremos en ellas, pero involucrarnos en la causa del evangelismo a nivel global no es una de esas cosas opcionales, hermanos. Involucrarnos en las misiones no es una de esas cosas en las que tenemos opción de hacerlo o no hacerlo. Todos los cristianos, cito aquí una frase de este estudio, todos los cristianos son llamados a servir a la causa del evangelismo global en una de dos maneras básicas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de misiones, tenemos que entender que hay dos formas de involucrarnos en ellas. En primer lugar se encuentran los que van, los que acuden, los que participan de esta labor. Hay algunos que son llamados por Dios a dejar el lugar donde se encuentran viviendo y a ir a otro lugar con la intención deliberada de compartir el mensaje del Evangelio. Un contexto completamente diferente, personas completamente diferentes. Hay personas a quienes Dios levanta, a quienes Dios llama, a quienes Dios capacita, a quienes Dios ha dotado para que lleven a cabo esta labor y vayan y prediquen las buenas nuevas. Puede ser en el ámbito de nuestro país, otra ciudad, otro estado, o puede ser en el ámbito del mundo, puede ser otro continente completamente diferente, otro país del continente americano, hermanos. Pero hay personas quienes son llamadas a llevar a cabo esta labor. No todos aquí somos llamados a eso. No todos los cristianos tienen ese llamado, esa comisión, pero hay quienes tienen que ir, hermanos. Porque Dios los manda, Dios los está llamando. Pero, además de aquellos que van, estamos los que enviamos. Y es el ámbito en el que la mayoría de los que estamos aquí entramos, hermanos. En las misiones no solamente tenemos que considerar a aquellos que van a predicar, que son llamados a ir, pero también los que enviamos a estos que van y predican. Y que van y predican. La ilustración bíblica es que si no vamos, eso no hace que nuestra responsabilidad sea eliminada. En cambio, podemos organizar nuestra vida para ayudar en el apoyo, motivación y en el envío de esos hermanos que tienen esa carga en sus corazones impuesta por el Señor. Quiero que me acompañen a la tercera carta del apóstol Juan, antes de Apocalipsis. Tercera carta del apóstol Juan. Una carta corta de 15 versículos. Y quiero que leamos versículos 5 al 8. Dice allí la palabra del Señor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En este pasaje, hermanos, una carta que Juan escribe a un anciano llamado Gayo, ¿sí? Vemos que se nos habla de algunos que fueron enviados por una iglesia por el bien del nombre de Cristo. Fueron enviados para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se infiere que hay algunos que deben mostrar hospitalidad y enviar a esos que irán al extranjero a proclamar el Evangelio. Los que van y los que envían son parte de una misma obra, la obra misionera, hermanos. Para aquellos que envían misioneros, la pasión por las misiones debe ser una parte normal de su vida. La gran comisión, tenemos que entender, hermanos, fue dada a la iglesia en su conjunto. Las misiones es una obra de todos y cada uno de los miembros de la iglesia y no solo de algunos cuantos. Por eso es que es importante inculcar una pasión por las misiones en cada discípulo de Cristo, hermanos. No podemos tener una iglesia que es bíblicamente fiel si no hay esa clase de entendimiento y pasión por las misiones.
Esto es lo que tenemos que considerar entonces en primer lugar como una razón. Una razón para hablar de las misiones en el ámbito del discipulado es que no son opcionales, hermanos. Una segunda razón, hermanos. Un compromiso con las misiones facilita el crecimiento espiritual. Debemos hablar de misiones intencionalmente en nuestro discipulado porque queremos que nuestros hermanos prosperen espiritualmente, ¿cierto? Y en la misma carta de Juan, los versículos 1 al 4, se nos habla de la forma en la que Gayo prosperaba a causa de este involucrarse en la labor conjunta de apoyar misioneros. Dice, versículos 1 al 4, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo dice Juan que Gayo estaba mostrando su fidelidad a la verdad, que destacaba de manera especial su salud espiritual? Bueno, lo leímos hace un momento. Por medio de apoyar, servir a aquellos que estaban predicando el Evangelio, acogiendo a aquellos que estaban predicando las buenas nuevas, hermanos. Esa es la forma en la que Gayo prosperaba, hermanos. El apóstol Juan, a través de esta carta, parece que tenía confianza en la salud espiritual de Gayo y en la disposición que tenía de cuidar y recibir a los evangelistas itinerantes o misioneros enviados aparentemente por otra de las iglesias conocidas por Juan. Este acto en particular, hermanos, el acto de involucrarse en las misiones, demuestra el amor que Gayo tenía por su Señor, por los perdidos, por otros creyentes. Hay un elemento entonces de crecimiento espiritual implícito. Nosotros entonces deberíamos de cultivar de forma intencional este tipo de amor en la vida de nuestros hermanos, porque queremos que ellos crezcan espiritualmente, queremos que ellos estén bien espiritualmente. Cultivar una pasión entonces por las misiones promueve esa salud espiritual, porque de hecho, hermanos, es una de las cosas más desinteresadas que nosotros podemos hacer como cristianos. ¿Qué beneficio obtenemos directamente de apoyar misiones? Directamente, en un sentido. Pero al hacerlo estamos creciendo porque estamos actuando desinteresadamente. Apoyar entonces hermanos que no van a estar aquí predicándonos a nosotros, ministrándonos a nosotros, es una actividad desinteresada, hermanos, en la que estamos mostrando el carácter y el amor de Cristo, en la que cultivamos esa madurez espiritual y cristiana, hermanos. Tercera razón, un compromiso espiritual con las misiones trae gloria a nuestro Señor. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 15. Versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está enseñándonos en estas breves palabras la forma en la que Dios es glorificado cuando el Evangelio alcanza a los perdidos, cuando el Evangelio llega donde los gentiles, cuando el Evangelio impacta en aquellos lugares lejanos de nuestro planeta, hermanos. Las misiones glorifican al Señor. Si nosotros somos cristianos verdaderos, entonces el deseo por ver a Dios glorificado debe ser una parte real y significativa de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra relación de discipulado, le estamos haciendo a nuestro hermano un gran servicio cuando estamos cultivando este gusto, esta pasión, este celo por la causa misionera, hermanos. Consideremos esto. Y cuarto y último razón. Las misiones rara vez son discutidas o son tratadas
como parte del discipulado básico en nuestras vidas. Es lo que comenzamos diciendo y es lo que concluimos diciendo como razón. Cuando las personas pensamos en términos de discipulado uno a uno, rara vez consideramos las misiones como un tema para estudiar. Otra vez, los cristianos solemos hablar de nuestra vida devocional personal, de nuestros tiempos de oración, de nuestras luchas con el pecado e incluso a veces hasta del evangelismo a nivel local. Pero el asunto de las misiones, hermanos, de nuevo, es abordado muy raras veces en estos estudios. Si queremos que las personas entiendan este aspecto básico del discipulado cristiano, hermanos, necesitamos hacer de este un tema del que hablar de forma intencional. Hablar intencionalmente acerca de esta realidad. Hablar intencionalmente acerca de esta comisión. Hablar intencionalmente acerca del ámbito más extenso de la proclamación del Evangelio, hermanos. ¿Cómo podemos motivar las misiones en el discipulado? Y esta es la parte final de este estudio, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros de forma práctica para motivar esta pasión por las misiones en el contexto del discipulado relacional, hermanos? En primer lugar, hagamos que el tema de las misiones sea una parte habitual de esta relación con nuestros hermanos. Así como la oración y el estudio de las Escrituras, hagamos de las misiones una preocupación habitual al abordar diversas conversaciones con nuestros hermanos. Hay una página en internet, hay un canal en YouTube, Puertas Abiertas se llama. Yo los animo a que lo busquen, a que vean esos videos de 3, 4, 5 minutos. Esto nos va a sensibilizar, hermanos, con la realidad de la labor que se lleva a cabo en muchísimas partes del mundo. Relatos de persecución, de sufrimiento, de aflicción, de adversidad para proclamar el Evangelio, pero relatos también de la forma en la que está prosperando las buenas nuevas en ese tipo de lugares. Lugares, nombres de países y regiones que seguramente nunca en su vida han escuchado, hermanos. Rincones del planeta de los que no teníamos idea de su existencia, hermanos. Busquen ese ministerio para que podamos sensibilizarnos y hacer de las misiones, una parte habitual de nuestras conversaciones, una parte regular de nuestras conversaciones y aún podamos incluirlas en nuestras oraciones con nuestros hermanos a quienes estamos discipulando. Al reunirnos precisamente con ellos, oremos por las misiones, oremos por aquellos misioneros de los que tengamos cierto conocimiento. Procuremos poner esto como una parte de nuestra oración. Como iglesia creo que es algo que tenemos que seguir haciendo. Oramos por Cuba en un sentido, pero orar por aquellos que incluso tal vez no conocemos, para que el Señor derrame de su gracia a fin de que en nuestras conciencias pueda impregnarse cada vez un poco más esta responsabilidad que Dios en Cristo nos ha dado, hermanos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, también puede ser que en su discipulado, hermano, considere leer libros acerca de las misiones o biografías acerca de misioneros. Puede leer junto con un hermano aquellas historias de hombres que fueron grandemente usados por Dios. William Carey, Adoniram Judson, Hudson Taylor. Y así, Eric Liddell. Diversos hombres, diversas mujeres que fueron usados por el Señor para cultivar juntos una verdadera pasión por las misiones. Dé ejemplo, hermano. Dé ejemplo de una genuina y sincera preocupación por las misiones. Hable específicamente acerca de nuestro rol como creyentes en el ámbito de las misiones. Platique con su hermano acerca de estas cosas. Otra vez, entendiendo y reconociendo que no todo creyente es llamado a ser un misionero, a ser pastor, pero que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de esta obra, de esta labor e involucrarnos de alguna u otra manera. Todo cristiano espiritualmente maduro y sano debería de ser consciente de cuál es su rol en el plan de Dios para alcanzar a las naciones. El entendimiento de estas cosas forma parte
de la madurez cristiana, hermanos. Un cristiano maduro debería ser consciente de estas cosas. Y si estamos hablando de esto en el ámbito del discipulado, tenemos que ayudar a nuestros hermanos a ver la relevancia y la importancia de estas cosas para que ellos puedan madurar en Cristo. Este es el estudio, la lección número 9. Tengo unos cuantos minutos para abordar una especie de... olvidé la palabra que se usa en los libros. Apéndice acerca de este curso, de esta lección, perdón. Y es que los autores de este material señalan qué pasa si de pronto ese hermano al que estás discipulando está mostrando cierta inquietud por las misiones. ¿Cómo ayudar a ese hermano a discernir o a entender apropiadamente si realmente él pudiera estar siendo llamado a las misiones? Porque eso pudiera pasar en nuestras relaciones de discipulado, hermanos. Pudiera ser que alguno de ustedes comience a juntarse con un hermano, con una hermana, y este hermano, esta hermana comienza a expresar una inquietud particular por las misiones, su deseo, su anhelo de eventualmente servir, predicando a Cristo y a este crucificado, no en nuestra ciudad, sino en otro lugar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué debería usted considerar para ayudar a este hermano? En primer lugar, hay 4 cosas que nos sugieren. En primer lugar, aconséjele, anímele, impúlsele a que hable con otros acerca de esto, para que otros puedan también orar e involucrarse por esa inquietud que está expresando, que está manifestando. Anímele en primer lugar a eso. Que no sea algo que tome para sí mismo, sino que lo comparta con otros, que empiece a hablarlo, que empiece a compartir esa inquietud con otros hermanos. Segundo, motívele no solo a hablar con otros hermanos acerca de esta inquietud, sino a hablar con los pastores de su iglesia, con los líderes de su iglesia lo antes posible. Esto es importante, hermanos. Y lo mismo aplicaría si algún hermano con quien usted está trabajando expresara una inquietud por el llamado pastoral, por ejemplo. Muchas personas a menudo pueden pensar que este tipo de llamados se limita a una decisión meramente personal, algo individual. Sin embargo, este tipo de decisiones, hermanos, debería de involucrar siempre a la iglesia local en su totalidad. En lugar de que el hermano o la hermana tome una decisión determinada y luego simplemente informe a los líderes de la iglesia, a los pastores, es importante que desde el principio involucren a esos hermanos para que puedan discernir de manera apropiada y con claridad lo que el Señor está pidiendo de sus vidas. Tercero, ayúdele, hermano, a entender que es la iglesia la que envía a los misioneros, no ellos mismos. Este es un problema de nuestra época, hermanos. He sabido de personas que hacen esto. Personas que simplemente dicen, yo voy a ser misionero, agarran sus cosas y parten. Y luego tienen que asumir las consecuencias de esa forma de proceder. No recuerdo quién, pero alguien alguna vez me pidió mi número y hablé con una persona durante un tiempo y él hizo algo así. Simplemente se fue. Y luego resultó que su esposa estaba en un lado y él en otro por causa de que no podían coordinar ciertas cosas de trabajo. Falta de sabiduría, falta de apego, falta de dirección, falta de sujeción a una iglesia local. Es la iglesia, hermanos, quien envía misioneros. Es la iglesia quien establece o reconoce los oficios de diácono o pastor. De manera que ayude a ese hermano a discernir estas cosas. La carga nunca debería estar sobre los hombros de una persona para discernir un llamado particularmente a las misiones o para prepararse para la obra misionera, sino que es algo que debería de llevar juntamente la iglesia. Y cuarto y último, considere lo que la iglesia estaría buscando en un posible misionero, hermano. Si algún hermano le habla de su carga, de su inquietud, de su interés por las misiones, piense en estas cosas que deberíamos de procurar ver en un hermano con un llamado así. Confiabilidad,
Un misionero tendría que ser alguien confiable. Fidelidad. Un misionero tendría que ser alguien fiel, comenzando desde las cosas pequeñas en el ámbito de su iglesia local. Servicio. Un misionero tendría que mostrar esa disposición a servir. Otra vez, esto se ve particularmente en el ámbito de la iglesia local, en su propia casa, en su comunidad. Una estabilidad en sus creencias como cristiano. Tendría que esperarse ver también ya cierta estabilidad. No podría alguien ser misionero si todavía no tiene claras ciertas cosas que son relevantes, que son sumamente importantes y fundamentales en las cuestiones cristianas. Un historial de buen juicio. Alguien considerado para esta labor tendría que haber manifestado ya entre nosotros al menos que tiene una capacidad de juzgar apropiadamente ciertas cosas, ciertas situaciones. No se diga una vida de oración y tiempos devocionales consistentes. Alguien llamado a las misiones tendría que cultivar eso aquí. A menudo podemos pensar, es que allá es donde voy a desarrollar la madurez en ese ámbito. Si no somos capaces de hacerlo aquí, probablemente nos va a costar mucho más trabajo ya en un ámbito de mucha oposición y dificultad. Un misionero o alguien considerado para esta labor tendría que tener un sano entendimiento teológico acerca de cuestiones claves como Dios, Cristo, el hombre, las Escrituras. De manera que si alguien, hermanos, de aquellos a quienes ustedes están instruyendo de pronto comienza a expresar estas inquietudes, consideremos estas 4 cosas. En primer lugar, animarlo a que comparta esa inquietud con otros cristianos. En segundo lugar, animarlo a acercarse a sus pastores, a sus líderes. En tercer lugar, ayudarlo a entender que las misiones no es algo individual, no es algo personal, sino que es la iglesia la que lleva a cabo esa labor. Y en cuarto lugar, ayudarlo a ver la clase de carácter que tiene que seguir desarrollando si es que no lo ha desarrollado. O a confirmar si realmente ya está ese carácter en él y ayudarlo y motivarlo a que eventualmente pueda llevar a cabo este precioso llamado dado por Dios, hermanos. Esta es la conclusión entonces de esta lección número 9, hermanos. Que el Señor nos conceda gracia para que podamos seguir entendiendo esto en el contexto en el que lo estamos estudiando. Discipulado relacional, hermanos. Y que el Señor tenga bien